Messi siempre quiere jugar más en un final. Pues es que la lesión que él tiene es más serio que lo que nosotros pensábamos. No sé si nos puede dar más información de la lesión y con 5 partidos que quedan, si crees que él va a poder jugar. Eh, Gracias. no era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la liga y a partir del partido de la previa del partido de hoy, iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgo. Buenas noches, don Gerardo Andrea Llanes de Deporte Total USA. Yo le quería preguntar acerca del once titular de esta noche. Sorprendió que Dixon Arroyo no arrancara dentro de ese once y después hizo el cambio antes de empezar la segunda mitad. ¿Cuál fue su razonamiento, un planteamiento de Houston o fue básicamente por la ausencia de Leo Messi? Gracias. Bueno, las dos cosas tienen incidencia. Lo que buscábamos tanto con Benja como con Diego es tener dos interiores que pudiesen ser profundos, eh, que pudiesen ganar espalda. Entendíamos que no necesitábamos un volante más en la zona de inicio del juego y de ahí la decisión de jugar con dos volantes un poco más ofensivo de lo que sería Dixon con Sergio, ¿no? Y después optamos por cambiar porque sí ahí necesitábamos un poco más de control, habida cuenta que decidimos poner otro número 9 y entonces necesitábamos construir mejor con alguien cerca de Busquets. Aquí, Sí. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Profesor Martino, independiente del resultado, el equipo otra vez se vio con un problema de funcionamiento. No sé si comparte esa idea, igual que el que vimos con Atlanta, un problema de desconexión en las líneas. ¿A qué se atribuye ese problema del equipo? ¿Por qué nadie pudo liderar hoy al equipo para al menos haber igualado el juego? Yo lo que vi es un equipo gastado. Esta es la realidad. Después, las derivaciones que un equipo gastado tiene, alguno lo puede ver como que estamos mal físicamente, otros como que estamos mal tácticamente. Y la realidad es que nosotros en algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos. Las empezamos a sentir del lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado del funcionamiento. Sí, cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era potestad del rival. Y creo que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, creo que es producto solamente del carácter que tiene un equipo que va perdiendo una final en casa, pero que estábamos expuestos a un contragolpe que tenga dos pases seguidos buenos dados por Houston, como pasó en el primer tiempo, y que nos hagan el tercer gol. Entonces uno se va con la idea de que lo que pasó en el segundo tiempo nos podía haber acercado al empate. La realidad es que no lo merecimos, no lo merecíamos. Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso hasta la largue, pero la realidad es que siempre Houston fue mejor que nosotros. Tata, ¿cómo estás? Bueno, Ah, preguntar cómo sí, estás no es tan sí, oportuno. César Vivar de Por Perú y de Por México. Los técnicos tienen que darle vuelta a la página rápido sí, porque esta final la pierde el que llega a la final, sí, ¿no? Y la gana, pues en este sí. caso, Houston. ¿Cómo has dejado al grupo? Porque se vieron lágrimas en la parte final y ya sabemos quién faltó. Para ti, ¿qué faltó? Bueno, esto que Gracias. digo, ¿no? Es un poco en el medio de toda esta gran cantidad de partidos, vamos decidiendo quién está en condiciones de jugar, quién no. Eh, Hablo de los lesionados que por ahí podrían empezar a jugar, hablo de los que están menos cansados, es decir, cuando uno ve eh, lo que pasó el primer entrenamiento post Orlando, vos te das cuenta que lo único que necesitamos es tratar de recuperar a los futbolistas para poder jugar el siguiente partido.
Y esto tiene las consecuencias de esto, es decir, tenemos el plantel que tenemos 3 carreras por jugar, decidimos jugar las carreras las 3, podíamos haber optado por alguna y a lo mejor hubiésemos tenido otro resultado. Hasta ahora seguimos una y una, pero de todas maneras, yo siempre creo que es un pecado que un equipo que está con muchos futbolistas importantes se resigne a solamente apostar a una sola cosa. Esto lo pensé toda mi vida y creo que cuando uno no tiene plantel es lógico. Lo que sucedió en el camino es que nosotros perdimos futbolistas, a otros todavía ni siquiera lo recuperamos desde antes de la llegada nuestra, y entonces, claro, cuando vos tenés una League Cup, cuando tenés una Copa y cuando tenés un torneo que te tiene donde te tiene y que ahora nos tiene donde nos tiene, bueno, uno va y disputa y va partido tras partido. Y en el medio tenés una final y al siguiente otra final, pero que tiene que ver con poder llegar a los playoffs. Insisto, a mí me parece que esto podía haber pasado, que era lógico que pasase. Estamos todos, de alguna manera, pretendiendo que un equipo que hasta hace 3 meses atrás vagaba por determinados lugares, hoy tenga un funcionamiento que en realidad es muy difícil tener. Es cierto que al principio empezamos a encontrar un equipo que ofrecía respuestas, pero estábamos mucho más frescos físicamente, la cantidad de partidos no se habían acumulado, la cantidad de partidos decisivos no se habían acumulado. Nosotros de un tiempo a esta parte venimos jugando partidos permanentemente decisivos, y eso también tiene un rédito, un costo físico y también mental. Así que, pero igual, bueno, ahora solamente nos queda la liga, intentarlo. Tenemos una final el sábado, tenemos otra final el miércoles con viaje incluido a Chicago y el circo continúa y nada, no hay nada de qué quejarse, pero bueno, lo seguimos intentando. ¿Cómo está, profe? Bien. Alonso Contreras de Aries Sport Network. El primer tiempo se vio un Miami sin tanta reacción y en el segundo tiempo, o en el entretiempo, usted hace 2 cambios importantes y que en el segundo tiempo Miami sale mejor que el rival, hasta inclusive ocasionó muchas jugadas de gol. Pero ¿cuál fue el mensaje en el entretiempo para que el equipo reaccione ante esta adversidad? Gracias. Yo no me centraría ni en el mensaje, ni en los que ingresaron, ni los que salieron. Es la respuesta lógica a un equipo que está perdiendo una final en su casa. Era lógico y probablemente si el tiro libre que Josep cabecea hubiese sido el 2-1, a lo mejor en una de esas hasta lo damos vuelta. Lo que yo no puedo decir es lo que voy viendo día tras día. Y te imaginás lo que hubiese sido si llegábamos a la larga. El sábado contra New York City hubiéramos tenido que jugar los del cuerpo técnico. Entonces, estos partidos son normalmente para afrontarlos con los jugadores sanos y que estén los que tienen que estar, como pasó con Houston. Es decir, cuando uno ve en los últimos 6, 7, 8 partidos de Houston, vos te das cuenta que el equipo de San Luis y el equipo contra Colorado es el equipo que iba a jugar. Yo no tenía ninguna idea de ningún lado, ninguna información de cómo iba a ser el equipo de Houston. Solo puse el equipo que yo me imaginaba que iba a jugar y jugó ese mismo, porque ellos tenían todos los jugadores sanos y cuando están todos sanos, este es el equipo que juega. Y nosotros, por el contrario, teníamos que ir viendo quién podía jugar, quién no podía jugar, quién estaba cansado, quién estaba menos cansado, quién llegaba un poco con un poco más de aire. Bueno, son muchas cosas a atender pensando que estamos jugando una final. Profesor Martino, buenas noches. Fernando Petrocelli para Diario AS USA. Hay un rival que juega, obviamente Houston fue muy superior en el primer tiempo, pero atribuye esa superioridad a falta de intensidad de su equipo. Salieron quizá, no sé si la palabra es relajados, pero no tan enfocados en cómo se debe jugar una final. No,
nadie puede imaginar que un grupo de jugadores y un grupo de cuerpo técnico no sepa cómo jugar una final. Lo que pasa es que ellos, insisto, eh, me faltó mencionar algo. Houston jugó el sábado, nosotros jugamos el domingo. Houston pudo cuidar a algún jugador, nosotros teníamos que ir con todo lo mejor que teníamos y así todo pudimos cuidar a algún jugador. Y yo creo que lo que se vio es eso, que ellos estaban frescos, que tocaban, que armaban juego por el centro, como habitualmente lo hacen, que seguían progresando por el centro, con el cuadrado que arman Artur, Herrera, Bassi, Carrasquilla, y que nosotros no lo podíamos neutralizar, que no le podíamos quitar pelotas de inicio. Si nosotros no tuviésemos la cantidad de partidos que tenemos, yo tranquilamente te diría, mira, está mal planteado. Es decir, si vos sabés que Houston es fuerte en este lugar, lo que vos tenés que tener es los jugadores adecuados para que Houston no pueda gestar el juego por el centro como habitualmente lo hace. Cuando vos tenés que ir viendo, entendiendo y sacando conclusiones de una charla de quién puede, quién no puede, quién llega mejor y vas contando los soldados como podemos contarlo, bueno, ¿podría haber sido distinto? Sí. ¿Cuánto lo hubiéramos hecho durar? No sé. Si nosotros hubiéramos tenido un buen primer tiempo, producto de una mayor intensidad de cortar el circuito por el medio, habría que ver si en el segundo tiempo no estábamos en condiciones de sostener eso, ¿no? Y yo insisto con esto porque además no estamos hablando de un equipo y ni de un cuerpo técnico que empezó a trabajar el 1 de enero o el 9 o el 10 de enero y que llegamos hasta acá y pasa lo que pasa. Es decir, fue todo un gran cambio, todos estamos terminando de asimilar el cambio, pero claro, a todos, incluido a ustedes, nos gustó ver lo que pasaba en el camino y nosotros también estábamos encantados. El tema es que nunca dejamos de perder de vista que en el camino hubieron situaciones, hasta incluso que la genialidad de un futbolista nos puso o nos dejó en carrera o nos permitió ganar un partido decisivo. Nunca podemos perder de vista eso. Y insisto con algo, nos falta funcionamiento, sí, un montón de funcionamiento nos falta. Gracias, buenas noches.